En este problema, se nos pide que escribamos la función cuadrática dada en forma de vértice. Para hacer esto, no completaremos el cuadrado. Usaremos la fórmula para el vértice dada una función cuadrática en forma general como vemos aquí, donde si a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x, y c es la constante, entonces la ecuación del eje de simetría es x es igual a negativa b dividida por 2a, lo que también nos da la coordenada x del vértice. Una vez que tenemos la coordenada x, podemos determinar la coordenada y evaluando la función en el valor de x es igual a b negativo dividido por 2a. Luego, una vez que tenemos el vértice, podemos escribir la ecuación en forma de vértice donde h, k son las coordenadas del vértice, y a nuevamente es el coeficiente de x al cuadrado. Entonces, mirando la función cuadrática de dar, observe a, el coeficiente de x al cuadrado, es igual a 1. B el coeficiente de x es igual a 8, y c la constante es igual a 5 negativos. Y ahora encontramos que la ecuación del eje de simetría, dada por x es igual a negativa b dividida por 2a. Lo que nos da 8 negativo dividido entre 2 veces a, que es 2 veces 1. Esto se simplifica a 8 negativo dividido por 2, lo que equivale a 4 negativos. Entonces ahora sabemos el vértice. Tiene una coordenada x de 4 negativos. Y recuerde que en forma de vértice, la coordenada x es igual a h, y la coordenada y es igual a k. Para determinar la coordenada y, ahora evaluamos la función dada en x es igual a 4 negativos. F de negativo 4 es igual al cuadrado de 4 negativo más 8 veces negativo 4 menos 5. Es importante que tengamos los 4 negativos entre paréntesis porque necesitamos cuadrar 4 negativos, que es igual a negativo 4 veces negativo 4, que es igual a positivo 16. Dándonos positivo 16 más 8 veces negativo 4 es negativo 32 menos 5. 16 más negativo 32 es negativo 16 menos 5 es igual a negativo 21. Ahora que sabemos f de negativo 4 es igual a 21 negativo, ahora sabemos la coordenada y del vértice. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la ecuación dada en forma de vértice, donde h es negativo 4, k es negativo 21 y a es igual a 1. Esto nos da la función f de x es igual a es 1. Veces la cantidad x menos h al cuadrado es x menos negativo 4 al cuadrado. Más k es más negativo 21. Y ahora, simplificando tenemos f de x igual, podemos soltar el factor de 1 aquí, y luego x menos negativo 4 se simplifica a x más 4, dándonos la cantidad x más 4 al cuadrado más 21 negativo es equivalente a menos 21. Dándonos la función cuadrática en forma de vértice f de x es igual a la cantidad x más 4 al cuadrado menos 21. Verifiquemos esto gráficamente. Si graficamos la función cuadrática, la parábola se ve así. Observe cómo el vértice es negativo 4, negativo 21. Y como a es positivo, la parábola se abre. Una cosa más que debemos reconocer sobre el gráfico es si volvemos a la función cuadrática original, porque c es igual a 5 negativos, esto nos da la intersección vertical, este punto aquí. Recuerde determinar la intersección vertical, establecemos x igual a 0 o determine el valor de la función f de 0, que es igual a 5 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.